Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 162, que se titula En la fiesta de los tabernáculos. Comenzamos. Salieron hacia Jerusalén cruzando el límite de Samaria. Al anochecer Jesús envió a Felipe y Mateo a una aldea en la pendiente del monte Gilboa para conseguir alojamiento. Pero la gente de este pueblo tenía prejuicios contra los judíos y no quisieron darle alojamiento. Mateo y Felipe se enojaron y protestaron, por no darle alojamiento al santo varón de Israel. Y entonces los echaron de la aldea a piedras. Santiago y Juan Zebedeo le pidieron a Jesús que ordenemos fuego sobre la ciudad, pero Jesús se volvió a los zebedeos y los reprochó severamente. Estos samaritanos, debido a un prejuicio sectario, se vieron privados del honor de ofrecer hospitalidad al Hijo Creador. Pasaron entonces la noche en la aldea junto al vado del Jordán. Sección número 1. Los peligros de la visita a Jerusalén. Antes de las persecuciones hacia Jesús, los discípulos le pedían ir a Jerusalén y proclamar el evangelio del reino al centro de la cultura y la sabiduría judaica. Pero ahora, sabiendo que lo podían matar, no querían que se arriesgara. Antes Jesús les decía, aún no es la hora, pero ahora les decía, ha llegado la hora. Jesús fue intrépidamente a Jerusalén en varias ocasiones y enseñó públicamente en el templo. Esto hizo a pesar de los esfuerzos de los apóstoles de disuadirlo. Todos, incluso Judas Iscariote, temían que lo apresaran. No comprendían los movimientos del maestro, pero logró poner fin al rumor de su temor y cobardía. Las cosas estaban a su favor y muchas fueron las razones por las que pudo predicar públicamente sin ser arrestado. Primero, eran tiempos de fiestas y muchos asistían de todas partes. Jesús ya era conocido por todos y muchos de los que venían esperaban verle. Los miembros del Sanedrín sabían que había una división secreta entre ellos mismos, pues una parte creía en Jesús. Los esfuerzos de Abner y sus asociados habían hecho mucho por consolidar un sentimiento favorable del reino. El atrevimiento sorpresivo de Jesús de ir al templo y predicar sorprendió a sus enemigos. Comentaron entre ellos que quizás Jesús estaba protegido por Felipe, el hermano de Herodes. Entre todos los que lo escuchaban, unos decían que era el Mesías, otros que era un buen hombre y para otros un entrometido. Pero aún sus enemigos se maravillaban, sabiendo que no había sido instruido en las escuelas rabínicas. Sección número 2. El primer discurso en el templo. El primer día de su discurso, un gran número de personas se sentó a escuchar su discurso. Y dijo, entre otras cosas, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Todo el que desee realmente hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero cuando yo declaro las palabras de mi Padre, busco la gloria de aquel que me envió. Moisés os dio la ley, pero os pregunto, ¿cuántos de ustedes buscáis honestamente satisfacer sus exigencias? La ley dice, no matarás. Algunos entre vosotros queréis matar al Hijo del Hombre. Algunos decían que estaban locos y otros que era un profeta de Galilea. Algunos decían que las autoridades tenían miedo a arrestarlo y otros que no lo arrestaban porque creían en él. Y siguió Jesús diciendo, me siguen el sábado para espiarme porque sané a un hombre enfermo. Pero su sistema de religión está derrocado y sepa que está destruido para siempre. Apelo a cada uno de vosotros, no juzguéis por las apariencias exteriores, sino más bien juzgad por el espíritu verdadero de estas enseñanzas. Juzgad con rectitud. Un oyente dijo, sí maestro, buscamos al Mesías, y cuando llegue sabemos que su aparición será un misterio. Será un libertador que ocupará el trono de Israel. Pero nosotros sabemos de dónde eres tú. ¿Es que realmente dices ser el Mesías? Jesús dijo, dices que me conoces y que sabes de dónde vengo. Ojalá tus palabras fueran verdaderas porque hubieras encontrado vida abundante en este conocimiento. Pero yo os declaro por mí mismo que he sido enviado por el Padre y el que me envió es fiel y verdadero. Y si tú recibes este evangelio, llegarás a conocer a aquel que me envió. Yo conozco al Padre porque vengo del Padre para revelarlo a vosotros. Los escribas querían apresarlo, pero le temían a la multitud que le seguía. Entonces enviaron a Heber, un oficial del Sanedrín, para que lo arrestara. Y al llegar, Jesús le dijo, no temas acercarte a mí, sé que te han enviado para arrestarme. Pero debéis comprender que nada le pasará al Hijo del Hombre hasta que llegue su hora. No estáis dispuestos en mi contra, tan solo venid por orden de vuestros amos, quienes piensan que están haciendo un servicio de Dios.
al buscar secretamente mi destrucción. Yo no desprecio a ninguno de vosotros. El Padre os ama y deseo vuestra liberación de las cadenas y prejuicios de las tinieblas de la tradición. Os ofrezco la libertad de la vida y el regocijo de la salvación. He venido para que tengáis vida y para que la tengáis eternamente. Si tan solo pudierais ver que estaré con vosotros solamente poco tiempo, puesto que muy pronto volveré a aquel que me envió a este mundo. Muchos me buscarán, pero no encontrarán mi presencia, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Algunos se burlaron diciendo, ¿acaso se va a vivir con los griegos? Entonces Heber y sus asistentes se negaron a arrestar a Jesús y se fueron. Alegaron que tuvieron temor de la multitud. Entonces le recriminaron que había sido influido, a lo que alegó este hombre, refiriéndose a Jesús, solo hablaba palabras de misericordia y esperanza. Y los jefes del Sanedrín le dijeron a Heber que buscara en las Escrituras para que vea que de Galilea no sale ningún profeta y mucho menos el Mesías. Sección número 3. La mujer adúltera. La Biblia tiene distorsionada esta parte de la historia, diciendo que fueron los escribas y fariseos los que trajeron a esta mujer y dando a entender que ellos también eran inmorales. Pero lejos de eso, ellos eran ciegos espiritualmente y llenos de prejuicios, pero eran hombres morales de ese día y su generación. Lo que sucedió ese día era que cuando Jesús se acercó al templo, los agentes mercenarios del Sanedrín arrastraban a esta mujer que fue sorprendida infragante en adulterio. Y le dijeron a Jesús, según la ley de Moisés debemos apedrearla. Por otro lado, los romanos prohibían esta práctica sin previa aprobación del tribunal romano. Si él como Mesías o Jesús prohibía que la apedrearan, lo acusaban al Sanedrín por ir por encima de Moisés y la ley judía. Y si permanecía en silencio, lo acusarían de cobarde. Jesús también sabía quién era el esposo de esa mujer y cómo la explotaba para obtener ganancias a cambio de favores. Y la trajo a Jerusalén para obtener más ganancias durante la fiesta. Se dio cuenta que el marido era parte de la transacción de esos hombres. Y se acercó al marido degenerado y escribió algo en la arena. Luego fue a donde la mujer y los acusadores y escribió otra vez en la arena. Y cuando leyeron las palabras, se fueron yendo uno por uno, hasta quedar sola la mujer. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿No ha quedado nadie para apedrearte? Y ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, yo sé de ti y no te condeno, vete en paz. Más tarde esta mujer abandonó al marido y se unió a los discípulos del reino. Sección número 4. La fiesta de los tabernáculos. La presencia de gente de todo el mundo conocido, desde España hasta la India, hacía de la fiesta de los tabernáculos una ocasión ideal para que Jesús proclamara públicamente, por primera vez, todo su evangelio en Jerusalén. Los apóstoles finalmente contemplaban a su maestro haciendo el audaz anuncio de su misión en la tierra ante el mundo entero. Era este un momento de regocijo racial, mezclado con sacrificios, cantos levíticos y las notas solemnes de las trompetas de plata de los sacerdotes. Por las noches el extraordinario espectáculo del templo y sus multitudes de peregrinos estaban brillantemente alumbrados por los grandes candelabros que ardían centellantemente en el patio de las mujeres. Toda la ciudad estaba decorada alegremente, excepto el castillo romano de Antonia, que se veía sombrío. Durante esta fiesta se sacrificaban 70 bueyes, símbolos de 70 naciones de paganismo. La ceremonia del agua simbolizaba el esparcimiento del Espíritu Divino. El último día de la fiesta oficiaban casi 450 sacerdotes. Se reunían los peregrinos de todas las partes de la ciudad, llevando en la mano derecha un manojo de mirto, sauce y palma, y en la izquierda una rama de manzana del paraíso o la fruta prohibida. Una parte permanecía en el templo y otra bajaba a la procesión y otras cortaban las ramas de sauce para adornar el altar de sacrificio. Otro grupo seguían a los sacerdotes con el agua, quienes al son de la trompeta de plata llevaban la jarra de oro que contenía agua simbólica del estanque de Siloé. El sacerdote que llevaba la jarra de agua se unía al sacerdote que llevaba la jarra de vino para la ofrenda de bebida. Ellos se dirigían al embudo de plata que conducía a la base del altar y allí derramaban estos líquidos y cantaban los salmos del 113 al 118. Luego se realizaban los sacrificios para ese día. Sección número 5. El sermón sobre la luz del mundo. Estando Jesús en medio de la multitud reunida, dijo: Decís que doy testimonio de mí mismo y que mi testimonio no puede ser verdadero. Pero la criatura no puede enjuiciar al Creador. Mi testimonio es eternamente verdadero porque sé de dónde vine, quién soy y a dónde voy.
Vosotros juzgáis solo por la apariencia de la carne, no percibís las realidades del Espíritu. Yo no juzgo a ningún hombre, ni siquiera a mi archienemigo. Pero si decidiera juzgar, mi juicio sería verdadero y recto, porque yo no juzgaría solo, sino con mi Padre que me envió al mundo, y que es la fuente de todo juicio verdadero. Vosotros decís que se puede aceptar el testimonio de dos personas confiables. Yo atestigo estas verdades y también mi Padre en el cielo. Y le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y le dijo, si me conocierais a mí, conoceréis a mi Padre. Yo soy la luz verdadera, y todo aquel que rechace deliberadamente y a sabienda esta luz salvadora morirá en sus pecados. Mi Padre ama aún a sus hijos descarriados, y todo lo que mi Padre ha hablado yo también proclamo al mundo. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado, entonces conoceréis que soy Él, que no he hecho nada por mí mismo, sino según lo que me enseñó el Padre, que aún está conmigo y no me deja solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Muchos de los peregrinos creyeron. Sección número 6. El discurso sobre el agua de la vida. Cuando la procesión proveniente del estanque de Siloé pasó a través de los patios del templo, y luego de que echaron el agua y el vino en el altar y terminaron el canto, Jesús, de pie entre los peregrinos, dijo: el que tenga sed, que acuda a mí y beba. Del Padre en lo alto traigo a este mundo el agua viva. El que cree en mí se llenará del Espíritu que esta agua representa. Aún las Escrituras dicen, de él fluirá ríos de agua viva. ¿Por qué tratáis de aplacar la sed de vuestra alma con el agua de las tradiciones de los hombres? Lo que veis es un símbolo del otorgamiento del Espíritu Divino. Pero a esta generación ha llegado la revelación del Padre de los Espíritus a través del autootorgamiento de su Hijo, que será certeramente seguido por el Espíritu del Padre y del Hijo a los hijos de los hombres. Para todo el que tenga fe, este Espíritu será el verdadero camino que conduce a la vida eterna. Sección número 7. El discurso sobre la libertad espiritual. Como los apóstoles no pudieron persuadir al maestro de que huyera de Jerusalén, Jesús se fue de nuevo al templo a predicar. Y reunidos en la logia de Salomón, habló diciendo: si mis palabras moran en vosotros y queréis hacer la voluntad de mi Padre, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo sé que vosotros sois de la semilla de Abraham. Sin embargo, vuestros líderes quieren matarme porque no han permitido que mis palabras ejerzan influencias transformadoras en sus corazones. Y cuando contestáis que Abraham es vuestro padre, os digo que, si fuereis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Si Dios fuera vuestro Padre, me conoceréis y amaréis la verdad que os revelo. ¿Es que no veis que he venido del Padre y que no estoy haciendo esta obra por mí mismo? ¿Por qué no comprendéis mis palabras? ¿Acaso han decidido haceros hijos del mal? Los hijos del mal solo siguen los caminos del Padre que trajo el mal, porque no hubo verdad en él. Pero ahora viene el Hijo del Hombre, que habla y vive la verdad, y muchos entre vosotros os negáis a creer. Sabéis que honro al Padre, aunque mientras tanto vosotros me deshonráis. Yo no juzgo, porque hay uno que juzga por mí. Muchos lo criticaban, y siguió diciendo: pero es el Padre el que me glorificará, aún el mismo Padre que vosotros llamáis Dios. Pero vosotros no habéis logrado conocer a vuestro Dios y mi Padre. Pero yo he venido para que os encontréis el uno al otro, para mostraros cómo llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. Aunque no conozcáis al Padre, yo lo conozco de veras. Aún Abraham se regocijó de ver mi día, y por fe lo vio y se regocijó. Los judíos descreídos comenzaron a gritarle: hijo del diablo, ¿cómo ibas a poder hablar con Abraham? No pudo seguir predicando, pero antes de irse les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sección número 8. La visita con Marta y María. Se había dispuesto que Jesús se quedara esa noche en la casa de Lázaro y sus hermanas, y que los apóstoles se dispersaran en pequeños grupos. Desde la muerte de los padres de estos hermanos, Marta había tomado la responsabilidad del hogar. Y mientras María y Lázaro se sentaron a los pies de Jesús para beber sus enseñanzas refrescantes, Marta se quejó porque María no le ayudaba y le pidió a Jesús que le dijera. Jesús le dijo: no estés tan ansiosa ni te preocupes tanto por los pormenores. Solo una cosa vale la pena, y María escogió esta cosa buena y necesaria, y no se la quitaré. Pero os he enseñado que ambas estén en cooperación y que ambas refresquen vuestras almas al unísono. ¿Acaso no podéis aprender que hay una hora para todo? Sección número 9. En Belén con Abner.
Después de la fiesta, Jesús se dirigió a Belén para reunirse con Abner y sus asociados. Y allí completaron los convenios para la consolidación de la obra de los dos grupos de apóstoles. Durante las fiestas, Jesús se dividía entre Betania y Belén. En Betania instruía a sus apóstoles y en Belén a Abner y sus asociados. Fue este contacto íntimo lo que finalmente condujo a creer plenamente en Jesús. Ellos estuvieron muy influidos también por las enseñanzas públicas que Jesús impartió en Jerusalén. Allí se acordó que Abner y los 12 se reunirían con él en el parque de Magadán en un futuro cercano, antes del fin de su ministerio en la tierra. Y después de descansar por varios días, Jesús y sus discípulos regresaron al parque de Magadán y los apóstoles se relajaron porque ya estaban en terreno amistoso. Y aquí termina este documento, los espero en el próximo.